Estamos a un minuto de iniciar la transmisión de En torno al dinero, el mejor programa informativo y de análisis dedicado a los temas del dinero, la economía, las finanzas y los negocios. Con el apoyo de Lidia Barrón Cortés y Miriam Gutiérrez, Eduardo Torreblanca Jax encabeza este esfuerzo periodístico en televisión. Canal 76 en la plataforma de cable Easy, Canal 168 en Total Play y en las plataformas de YouTube y Facebook, en las que también transmitimos en vivo y directo. En la plataforma gtv.com.mx transmitimos en vivo, así como nuestra página www.entornoaldinero.com.mx, en donde además tenemos el histórico de los programas y de las principales secciones con que contamos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Con mucho gusto, iniciamos el trabajo de hoy. Muy buenos días tengan todos ustedes. Son miércoles y estamos a miércoles 8 de diciembre, son las 6 de la mañana en punto y les saludamos y le agradecemos de manera muy especial que nos acompañe en este trayecto informativo que inicia en estos momentos y habrá de concluir a las 8 de la mañana. Muchas gracias a todos ustedes, a quienes nos reciben, a quienes colaboran, a quienes son pieza importante de que podamos mandar este mensaje a todos sus hogares, a sus dispositivos móviles. Gracias, muy buenos días. Buenos días, Miriam. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Feliz miércoles, gracias como siempre por acompañarnos. ¿Quiénes cumplen santo el día de hoy? El día de hoy vamos a felicitar a todas las personas que llevan por nombre Concepción, así es que hoy es Día de la Inmaculada Concepción. Muchas felicidades a todas las conchitas. Muchas gracias, muchas felicidades a las conchitas, con mucho gusto, gracias a todos ustedes, muchachos, son tan amables. Bien, vamos a la primera efeméride del día. Un día como hoy, un 8 de diciembre, pero de 1980, en Nueva York, Mark Chapman asesina de 5 tiros a John Lennon alrededor de las 10:50 de la noche, poco después de que Lennon y Yoko Ono volvieran al edificio Dakota, lugar donde residían allá en Nueva York. Mark David Chapman, a quien Lennon le había autografiado una copia de su álbum Double Fantasy unas horas antes, llegó después y le disparó por la espalda 5 veces. El músico fue llevado a la sala de emergencias del cercano Hotel Roosevelt y declarado muerto a su llegada a las 11:20 de la noche. Bueno, la muerte de un grande de la música a nivel mundial, falleció un día como hoy. Bueno, muchas gracias. Una fecha como hoy, 8 de diciembre. Bien, no sé si vale la pena que hacemos un recorrido. ¿Tú a qué temperatura estás trabajando, Miriam, allá por donde vives? Ahora sí, fíjate que no revisé, pero sí se siente bastante friecito. Ahorita te digo, y yo creo que estamos como a unos 8. Mejor chécale. Checo, nosotros estamos en 14 grados aquí en Morelos. Juan. 11 grados. Estamos en 11 grados. Bueno, si usted nos quiere reportar su temperatura, con mucho gusto. Por lo pronto vamos a las noticias más importantes desde nuestro punto de vista, con la que iniciamos este programa. Standard & Poor's ratifica calificación de México, mantiene perspectiva negativa. Turismo en México recuperará niveles prepandemia en 2022, prevé Moody's. 2.700 agentes aduanales han sido cesados durante la actual administración, afirma Horacio Duarte, titular de la Administración General de Aduanas. Por 8º mes consecutivo, exportaciones de México a Estados Unidos avanzan. En octubre aumentan 3.8%. 400 millones de dólares que se destinarían a proyectos gasolineros se encuentran pausados debido a que no cuentan con el visto bueno de la Comisión Reguladora de Energía. Inversión fija bruta de México cae 1.6% en septiembre, informa INEGI. México de los países más desiguales. 10% de los más ricos ganan 30 veces más que 50 del estrato más pobre, revela World Inequity Report 2022. Incode Technology se convierte en el 6º unicornio mexicano. Gobernación inicia diálogo con los partidos de oposición para impulsar aprobación de la reforma eléctrica. Este martes inició aplicación de vacuna de refuerzo contra COVID-19 para adultos mayores en 6 entidades. El presidente López Obrador recibe tercera dosis.
Exportaciones de América Latina y el Caribe crecerán 25% en 2021, señala la CEPAL. Bueno, ¿qué dicen los diarios que circulan a partir de la capital de la República Mexicana, que se editan en esta ciudad? Leti, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 8 de diciembre. Reforma. Acusan abuso laboral en las obras insignia. Denuncian moches del 30% del sueldo, comisiones ilegales y amenazas de despido. El Universal. En $300 la salida de haitianos de Chiapas. Migrantes acusan que les venden boletos para subirlos a camiones que el Instituto Nacional de Migración usa para llevarlos a otros estados y realizar sus trámites de refugio y evitar la espera en Tapachula. Excelsior. INE recurre a la Corte por más presupuesto. Busca más recursos para la revocación. Milenio. Con efectivo y Bitcoin evaden los criminales inteligencia financiera. De enero a septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló 7,000 cuentas, 65% menos que en el mismo periodo de 2020. Sella Guardia Nacional, frontera Zacatecas, Nayarit. La jornada. Ganan el 1% de ricos, 141 veces más que la mitad de mexicanos. Informe Mundial sobre Desigualdad. El Financiero. Demanda IP, condiciones para invertir. Empresarios. Urge ambiente favorable con acceso a energías limpias, financiamiento y gobernanza en el país. El Economista. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzan nivel récord en octubre. Se consolida liderazgo como socio comercial de Estados Unidos. El Heraldo de México. Suman 2,711 cesados por corrupción en aduanas. Horacio Duarte. El Sol de México. Arrastra a México más de 120 años de desigualdad. Los pobres poseen más deudas que patrimonio. La Razón de México. México cierra año con 76% de dosis que compró. COVAX y Sputnik atoradas. Total recibido en diciembre será de 200 millones. Y hasta aquí los encabezados de este miércoles, Lalo. Muchas gracias, Leti, gracias, porque pues por el hecho de que México sigue siendo una nación profundamente inequitativa, lo subrayo, inequitativa. Vamos a hablar hoy a eso de las 7 de la mañana con el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, quien nos va a realizar un balance de cómo terminamos el año en materia de pobreza extrema. Hablaremos de inequidad, hablaremos de cómo se tiene que combatir la pobreza. Lo poco que habíamos ganado en las administraciones anteriores se lo llevó la pandemia y hoy somos un país donde hay más pobres extremos, y no solamente eso, hay una profunda inequidad en la distribución del ingreso, y este es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Miriam. Bueno. Así es, perdón, el micrófono. Tenemos temas muy interesantes el día de hoy con ustedes, así es que lo invitamos hasta que se quede con nosotros hasta las 8 de la mañana. Estará, entre otros, si me lo permites, Lalo, como ya lo dijiste, y bueno, menciono a Manuel Secos, presidente de la Tauromaquia Mexicana, que nos explica qué se opina de las posibilidades de que la Ciudad de México prohíba las corridas de toros. Este es un tema también que ha interesado mucho y que se escribe el día de hoy en algunos diarios de la Ciudad de México. Bien, tenemos ese tema de la tauromaquia. Vamos a conocer, le vamos a pedir a nuestro invitado hacia las 7:30 de la mañana que nos explique cómo es el ecosistema de la fiesta brava, es decir, cuántos negocios dependen de la fiesta brava, desde cuándo se desarrolla este tipo de prácticas del toreo en nuestro país y qué tan importante es en relación a otros países que también la practican. Tendremos esto y más aquí en torno al dinero. Son las 6:08 y vamos con la primera tanda de saludos, agradeciendo profundamente que nos escuchen, nos atiendan, pero sobre todo que nos saluden. Es muy importante para nuestro trabajo cotidiano. Por supuesto que sí, tenemos saludos para Jesús Próspero hasta Delicias, allá en Chihuahua. Dice que están a 7 grados centígrados en Chihuahua,
todavía no comienza a bajar tanto la temperatura. A Belén González Serrano, le saludamos. Roberto Arias Hinojosa está en Guadalajara por ahora y dice que allá están a 8 grados centígrados. Nos saluda también Miguel Rodríguez, que ahora anda en Monterrey. Él es de Reynosa, pero anda en Monterrey. María Iron Princess Red Lips, por supuesto. Y saludamos a Mirna González Altamirano, que ella nos dice que qué opinamos, que si sabemos algo de Omicron, de esta nueva variante del COVID-19. Bueno, lo último que se ha dicho en la prensa mundial es que aparentemente tiene síntomas menos nocivos al organismo de los adultos, pero que pega más a los niños. Eso es lo que se ha reportado hasta el momento. En otra oportunidad, hacia principios de la semana anterior, tuvimos aquí a uno de los mayores especialistas en la materia de virus, y nos había comentado que tendríamos que esperar un par de semanas, unas 3 semanas, antes de poder tener el distintivo de qué tan peligrosa era Omicron y cuáles eran sus principales características. Yo creo que hacia la final de la siguiente semana ya en la humanidad se sabrá un poco más de esta variante del virus. Sí, yo tengo entendido que los síntomas son un poco diferentes, que ya no es la gripa común, sino más bien dolor de garganta, dolor de cuerpo y fiebre, hasta donde, lo último que leí. Sí, así es. José Méndez, muchas gracias. Desde Colima nos reporta 19 grados centígrados. No, pues están re bien. Diodoro Rivera, muchas gracias. Muchas gracias. Reportan algunos problemas con Easy. Si usted tiene ese problema de recepción en la plataforma de Easy, nos los pudiera hacer llegar. Y si lo recibe bien, también nos ayudaría mucho a ver si hay una falla, podemos detectarla de inmediato y podemos pues apoyar a que sea la mejor calidad posible, aunque nuestros testigos dicen que nuestra señal está bien. Muchas gracias al doctor Daniel Dorado, muchas gracias que nos acaba de mandar el WhatsApp. Muchísimas gracias a Carlos Gómez Álvarez Tostados, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días a Roberto Arias Hinojosa, muchas gracias desde Guadalajara, Jalisco. Gracias a Laura Mendoza, a José Eduardo de Jesús de Aguascalientes, a Pedro Guerrero, muchas gracias a Francisco Alarcón, a todos ustedes, a Alex Escaldrufo, a Gonzalo Piña, por supuesto. Muchas gracias de manera muy especial a Jesús Guerrero, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Homero Cárdenas. Hacemos una pausa y regresamos. Durante la pausa comercial vamos a empezar a tratar un asunto que ayer se nos quedó en el tintero, que dice cómo ha sido el conflicto que sostienen hasta el momento Gertz Manero, el fiscal Gertz Manero y Santiago Nieto. Es un asunto de lo que reportó Raimundo Rivapalacio y considero que es importante tratarlo en esta pausa comercial. Así es que vamos y regresamos con mucho gusto. Estamos en torno al dinero y son las 6:12, 6:12. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bien, es un asunto importante, Leti, que ayer se nos quedó y quisiéramos hoy mantenerlo en el conocimiento de nuestros televidentes. ¿Qué dice Raimundo? Lalo, como bien comentabas, el Raimundo Rivapalacio en la columna de ayer que llama Pelea de Perros, segunda parte, se refiere exactamente a la pelea entre el fiscal Gertz Manero y el ex jefe de la UIF, que refleja el descontrol del presidente para controlar la información más delicada sobre la lucha contra la corrupción. Leo unos párrafos. El 30 de septiembre se publicó en este espacio que había una pelea a morir entre el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, cuyo campo de batalla eran las primeras planas de Reforma, vehículo del primero, y el Universal, el instrumento del segundo. Este lunes se dio la segunda parte de ese conflicto a través de los mismos espacios donde directa o indirectamente se cruzaron acusaciones de corrupción. El conflicto se convirtió en un escándalo instantáneo y dejó atrapado en sus contradicciones al presidente López Obrador, quien en la mañanera solo profundizó la confusión y permitió atisbar la crisis de control que se vive en Palacio Nacional.
López Obrador lleva una semana de ver sometidos a sus hijos y a su equipo más cercano a cuestionamientos sobre conflictos de interés y corrupción. Su única defensa ha sido el ataque y la descalificación de los mensajeros porque no tiene más herramientas para contraatacar. El propio presidente retomó otros casos irregulares y de corrupción en su gobierno para hablar de él y de que quieren lastimarlo. Demasiado egocentrismo y demasiadas cosas opacas las que abundan estos días en Palacio Nacional. Más adelante dice que en privado se habla que en Palacio Nacional que el debate es ríspido. Desde que salió el video de Alejandro Esquer haciendo depósitos, la pregunta fue quién pudo haber guardado esas imágenes de la sucursal San Ángel del Banco Afirme, donde fue Esquer a realizar los depósitos. Y rápidamente concluyeron que el responsable tenía que ser el exconsejero y jurídico Julio Scherer por sus nexos con el Banco Afirme. Dentro de la presidencia en particular, el vocero presidencial, operador político y manipulador del radicalismo de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, ha sido el arquitecto principal de la intriga contra Scherer y de las acusaciones en su contra. Pero Scherer se ha vuelto el objetivo central de las imputaciones internas por el volumen y la calidad de información que tiene de López Obrador, de buena parte del gabinete y de todo el entorno cercano al presidente. Vamos a dejar hasta aquí y si hay pendiente lo seguimos en la siguiente pausa. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, bueno, ¿cómo amanecen los diarios en materia de economía y finanzas y negocios, Leti? Estos son los encabezados de las secciones de economía, negocios y finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 8 de diciembre. Cartera del Universal. En riesgo 50% de inversión en sector automotriz. Señala la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Armadoras preferirán producir en Estados Unidos, afectando hasta a 1 millón de empleos en el país, estima. CEPAL anticipa represalias comerciales. Dinero de Excelsior. Urgen por apuntalar inversiones. Líderes empresariales. Negocios de Milenio. Llega a Veracruz Constellation con 1,300 millones de dólares. El gobernador Cuitláhuac García reveló el trato con la firma cervecera. El anuncio oficial esta semana, afirma el Wall Street Journal. Economía del diario La Jornada. Ganan 1% de millonarios, 141 veces más que la mitad de los mexicanos. Desigualdad extrema por más de un siglo, según informe. Economía, mercados e indicadores del financiero. Sector privado pide a gobierno condiciones para invertir. Empresarios afirmaron que se requiere contar con Estado de Derecho y advirtieron riesgos de cara a la reforma eléctrica. Mercados del Heraldo de México cesan en aduanas, hacen limpia. Finanzas del Sol de México. Constellation tendrá su planta en Veracruz. Inversión de 1,300 millones de dólares. Negocios de La Razón de México. Incentivos de Estados Unidos a autos eléctricos, solo la punta del iceberg, señala CEPAL. México requiere política industrial, afirma. Y hasta aquí los encabezados de Economía y Finanzas de este miércoles, Lalo. Gracias, muchas gracias. Buena información la que hay hoy en los diarios especializados o en las secciones correspondientes. Mientras tanto, damos un recorrido sobre cómo fue el comportamiento de los mercados ayer. Los mercados cerraron en general en positivo. Ahí tenemos la información. Wall Street avanzó, el Dow Jones 1.40% hacia arriba, el Standard & Poor's 500 se movió más 2.07% y el índice Nasdaq subió 3.03%. En cuanto a la bolsa mexicana y Viva, cerraron también en positivo. El índice de precios y cotizaciones terminó la jornada en más 0.62% a 50.918.28 puntos. Por su parte, el FTSE Viva ganó 0.61%. Los petróleos. El West Texas se cotizó en $72.05
dólares el barril, con una ganancia de 3.69%. El Brent Mar del Norte 75.44 y con una ganancia de 3.23%, mientras que la mezcla mexicana de exportación se cotizó en $67 el barril y tuvo una ganancia de 3.91%. En las divisas, el dólar se cotizó en 21.02 pesos y el euro en 23.74 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Bien, vamos a los mercados. Le digo cómo están cotizando en estos momentos los petróleos. El West Texas avanza 0.85% hasta 72.66. El Brent del Mar del Norte y referente europeo más 1.05%. En el caso específico de la moneda mexicana en su relación con el dólar, el asunto está de la siguiente manera: pierde el dólar 0.35, está en 20.96, ya abajo de 21 pesos el dólar en el mercado al mayoreo. Hacemos una pausa, no sin antes ver qué saludos tenemos pendientes. Francisco, permíteme ir con Francisco. Francisco, ya tenemos ahí un mensaje. Sí, tenemos un comentario de Enrique Acevedo que nos dice: hola, buenos días. Ese lema de que hay que quitarles a los ricos para darles a los pobres no funciona. El lema debería ser: hay que estimular y dar confianza a los ricos para que inviertan, generen empresas y empleos y que ayuden a los pobres a que también se hagan ricos. Y claro, dar educación, mejor educación. Y por el bien de los pobres, primero México. No al revés, como dice la T de cuarta. Saludos. Es el comentario que Enrique Acevedo desde Zapopan, Jalisco nos manda. Por cierto, ya que lo menciona, la frase de por el bien de todos, primero los pobres, es de Enrique González Pedrero. Enrique González Pedrero, ex gobernador del PRI y después fue del PRD en Tabasco. Fue tabasqueño ilustre que estuvo muy cercano al presidente. Por cierto, esa fue una frase que acuñó siendo, si no mal recuerdo, gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero. Pero bueno, ¿tienes saludos, Miriam? Sí, tenemos saludos, más saludos. A Heriberto Flores López le mandamos un gran saludo como siempre. Gracias por estar desde muy temprano con nosotros. A José Enrique le saludamos, a Francisco Castillo hasta Houston, Texas, y también a José Antonio Carvajal Alonso, que está en el municipio de Calvillo, donde se da la guayaba, y dice que está a 7 grados centígrados por allá. Le mandamos un gran saludo. Muchas gracias al doctor Daniel Dorado. Dice: excelente día para todos ustedes. Corriendo rutina de 10 kilómetros a 12 grados desde Torreón, Coahuila. Bueno, pues 10 kilómetros, pues buena condición física. Adolfo Villegas dice: muchos saludos a todos ustedes, muchos saludos a Ernesto Fares, a todo el equipo, y gracias por el esfuerzo de mantenernos informados. A George Wisniewski, muchas gracias. Juana Guillón reporta que están a 6 grados en Querétaro. Muy buenos días, buenos días. Vamos a una pausa y regresamos. En la pausa vamos a hablar de este asunto que trataremos hacia las 7:30 de la mañana aproximadamente. Tendremos como invitado a un representante de la tauromaquia mexicana para conocer su punto de vista con respecto a si debe, por supuesto, anticipo que va a decir que no, que si debe desaparecerse o prohibirse las funciones, las corridas de toros en la capital de la República Mexicana. Y le voy a pedir que nos explique cómo funcionan las cifras interesantes que están alrededor de la tauromaquia, sin que esto signifique necesariamente que estamos apoyando a la fiesta brava, simplemente para conocerla. Es importante, porque me parece que prohibir no es el camino. Por lo pronto, pues, en la pausa comercial hablaremos precisamente de este asunto que trata Sergio Sarmiento. Habla también del asunto de si se debe o no prohibir la fiesta brava en la capital del país. Esto es En torno al dinero, Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bien, ahora, Miriam, tú tienes a Sergio Sarmiento, ¿no? Así es, así es. Sergio Sarmiento, en su columna Jaque Mate en el periódico Reforma, titula
así prohibir los toros, y dice que si los moralistas quisieran evitar la crueldad de los animales, pues deberían volverse veganos, es lo que dice Sergio Sarmiento. Dice que prefieren prohibir la fiesta brava porque son cobardes, es lo que dice él. Y dice que entiende el disgusto de quienes rechazan pues las corridas de toros, y dice que a él en lo personal no le gustan. Encuentra inaceptable, sin embargo, pues el afán prohibicionista de los diputados de la Comisión del Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, la prohibición, que no es la forma de enfrentar un problema ético, es lo que dice Sergio Sarmiento. Dice que durante muchos años pues tuvo este debate sobre la tauromaquia en programas de radio, y que pues bueno, para él las corridas de toros han sido siempre muy controversiales. Dice que en los debates nunca se convence al otro, los polemistas ofrecen sus argumentos sin escuchar las posiciones del rival. Entonces, dice que este rechazo, sin embargo, pues no debe de llevar de ninguna manera a la imposición moral o a la prohibición. La ética solo puede existir en un marco liberal. Y dice que Gabriel García Márquez era muy entusiasta precisamente de la fiesta brava, y afirmó en una ocasión: si la tauromaquia está destinada a morir, quisiera verla morir con honor y como se merece, cuando los taurófilos dejemos de ir a las plazas y no cuando alguien ajeno pues nos lo quiera imponer. Así es que bueno, este es el comentario de Sergio Sarmiento, y pues todos los que, como él lo dice, Vamos los al aire. moralistas, que se vuelvan veganos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía. Pirámide social. Esta se divide en las diferentes clases sociales. Es una representación gráfica de la estructura de una sociedad. La clase más pudiente se ubica en lo alto de esta pirámide. Bueno, ¿qué dicen las columnas? ¿Qué dicen las columnas? Vamos a la primera parte del reporte que nos prepara desde muy temprano Leti Razo Gómez. Leti. Iniciamos con Mari Carmen Cortés, que en su columna Desde el piso de remates que publica Excelsior, señala que no le extraña que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien es el rey de los optimistas con su expectativa de que el PIB crecerá 4.1% en 2022, haya resaltado ayer que Standard & Poor's ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana en BBB por el manejo prudente de las políticas macroeconómicas. Lo que evidentemente no mencionó es que Standard & Poor's mantuvo la perspectiva negativa para la deuda mexicana, lo que implica la posibilidad de una baja en la calificación en 2022 por presiones por deudas de Pemex y CFE, incertidumbre empresarial y menor espacio fiscal. Mari Carmen destaca que Standard & Poor's también incluyó entre los riesgos la reversión de algunas políticas o la renegociación de contratos energéticos y el debilitamiento de instituciones como el Banco de México, que podrían disminuir la confianza de los inversionistas. Y Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, comenta que el INEGI confirmó ayer que la inversión productiva en México sufrió un nuevo tropezón. Cayó 1.6% en septiembre con relación a su nivel de agosto. Destaca que el retroceso de la inversión productiva es de 11 años y los proyectos del Estado no están llenando los huecos que ha dejado la inversión privada. Dice que ayer el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, volvió a poner sobre la mesa algunas condiciones indispensables para que la inversión crezca, pero no se ve que en los rubros señalados la administración actual haya hecho algo y no se ve viable que haga más en lo que resta del sexenio. Quintana apunta que encuentra cada vez más empresarios que consideran que el mejor de los escenarios es que podamos llegar a 2024 sin una grave crisis financiera. Y hasta aquí esta primera parte de columna, Lalo. Muchas gracias, Leti, gracias. Regresemos con la segunda parte. Por lo pronto vamos con asuntos fiscales. Ahora se ha vuelto mucho más importante el tema fiscal. Ayer estaba platicando con una persona que conozco y estaba
verdaderamente apanicada con respecto a cómo va a ser el proceso de fiscalización. Y consultamos a Sergio Sánchez sobre este asunto y dice, bueno, no solamente va a ser una fiscalización férrea, muy estricta, porque lo requieren así los compromisos que se ha aventado el presidente en materia, sobre todo social, con el escaso margen que tienen presupuesto por las obras emblemáticas, sino también en ese proceso de fiscalización no centrará su atención en ver hacia el futuro, sino también al pasado. Mejor escuchamos a Sergio Sánchez directamente. Buenos días, Sergio. Comentando el tema de las deducciones, considero pertinente hacer un especial señalamiento a saber y enterarnos cómo es que debemos llevar a cabo la deducción de los combustibles, y esto desde luego aplica en personas físicas con actividad empresarial y profesional, e inclusive en el nuevo régimen simplificado de confianza, por lo que a partir de 2022 hay que considerar lo siguiente para evitar que en el momento en el que el SAT detecte una inconsistencia, discrepancia o diferencia, no seamos sujetos a pagar las sanciones que se impongan, que podrán ser desde pagar el impuesto omitido por llevar a cabo deducciones de forma incorrecta, hasta el ser considerados defraudadores fiscales, que incluso valdría la pena mencionar, simulando operaciones en el consumo de combustible, de tal forma que, en primer lugar, debemos tener un vehículo en propiedad para llevar a cabo la compra y consumo de combustible y, por ende, la deducción del mismo. El uso del vehículo obedecerá a que debe ser estrictamente indispensable para el desarrollo de la actividad económica del contribuyente. Posteriormente, es muy importante que la compra del combustible esté amparada por el comprobante fiscal digital por Internet o CFDI correspondiente, y deberá tener los requisitos fiscales del expendedor de combustible, incluyendo su número de permiso vigente. Este es el cambio relevante en el CFDI, ahora con la reforma para 2022, entre otros requisitos que debe tener el CFDI o factura electrónica. Además, el pago deberá efectuarse por medios financieros, ya sea tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria, cheque nominativo o monedero electrónico autorizado por el SAT. Finalmente, para que el próximo año sean deducibles los combustibles, es necesario que las compras sean pagadas como lo he señalado, aun aquellas que sean menores a 2,000 pesos. En la fiscalización que ejerzan las autoridades, será tomado en cuenta que el vehículo sea estrictamente indispensable y las deducciones concernientes en consecuencia sean válidas. Esto es algo de lo mucho que hay que considerar para el próximo año. Hay muchas cosas que considerar para el próximo año. Muchas gracias, Sergio. La verdad que es que Sergio nos va alertando sobre los cambios en materia fiscal que experimentará el país en el 2022. Vamos, si les parece, vamos a la segunda parte de las columnas con Leti Razo. Leti. Continuamos. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero, sostiene que al interior de la rebautizada Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se va cerrando el cerco en torno al subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño Lara. Dice que el órgano interno de control de la dependencia tiene abierta una investigación contra Fernando Palma Soto, director coordinador de seguimiento a títulos de concesión. Se tiene conocimiento que junto con Nuño están operando contra su jefe, el secretario Jorge Argañiz, quien a su vez hizo mancuerna con la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O para aislarlos. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, comenta que la mafia en la distribución de medicamentos que denunció el presidente López Obrador no se ha terminado y, peor aún, ahora está incrustada en su administración. El problema adicional es que es inoperante a pesar de que sigue contando con multimillonarios recursos que controlan las Fuerzas Armadas y 2 empresas privadas beneficiarias. El cambio de estafeta que ordenó el presidente en Birmex, la distribuidora de vacunas y medicamentos del gobierno, no parece que vaya a resolver el problema del desabasto de medicinas que hay en el país, toda vez que la estructura fallida e ineficiente se mantiene y lo único que se modifica es el mando militar que ahora tendrá a cargo el general Jens Pedro Lohmann. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres que publica El Sol de México, apunta que algunos expertos no visualizan el tema de los autos eléctricos que empuja Joe Biden como una acción meramente económica.
Hay también componentes políticos de reacción a la política pública del presidente López Obrador, sobre todo en el ámbito de la energía. Tan solo la estatización del litio se vio en Estados Unidos como una provocación y las propias automotrices reprueban la legalización de los autos ilegales al afectarse las ventas de autos nuevos. Pero además, se estima que la defensa mexicana podría tener dificultades, ya que el reembolso a los consumidores no sería ilegal al no descansar en un subsidio a la producción ni a la exportación. Y hasta aquí lo que comentan los columnistas económicos esta mañana, Lalo. Muchas gracias, Leti. Vamos a ir a una pausa, no sin antes pasar por los saludos. Francisco. Saludamos con mucho gusto a Eduardo de Jesús, que nos ve desde Aguascalientes. Dice que la temperatura de allá tiene 2 grados. ¿2 grados? Es muy baja la temperatura. Y Sergio Analco, desde North Carolina, dice que también ha bajado la temperatura allá, que está lloviendo y está a 3 grados. A 3 grados. Ah, bueno, pues ya. Pero North Carolina es frío, entiendo, ¿no? Bueno, pues hay que taparse. ¿Algún otro saludo? Sí, para David Nieto, él nada más nos saluda y nos desea un excelente día. También le deseamos un excelente día. Y Gracias. a Roberto Mejía, que nos ve desde la Jusco, dice que con una temperatura agradable de 5 grados. Ay, no, bueno, pues sí es pingüino, a lo mejor es agradable. Muchas gracias, Miriam. Tengo saludos para Eduardo Carriola Nava. No sé quién iba a ir a correr 10 kilómetros, que mencionaste hace un ratito, Sí. pero Eduardo Carriola Nava dice que él también va a ir corriendo, pero por un mega café calientito. Ah, bueno. Sí, es rico, ¿verdad? Y también aquí tenemos un comentario de Jorge Vázquez, desde Arizona, que le mandamos un gran saludo. Dice, saludos. muy interesante su programa de información financiera y temas importantes. Muchas gracias, qué bueno que nos ve, porque ahorita en la pausa vamos a platicar con Ernesto Fuentes Santoscoy. Independientemente de lo que tenga preparado, le voy a preguntar a Ernesto qué significa esto de que ratifica el Standard & Poor's la calificación soberana de la deuda mexicana, pero la mantiene negativa. Puede ser neutral, o puede ser positiva, o puede ser negativa. ¿Y qué connotación tiene el hecho de que la mantenga en terreno negativo? Así es que, si usted no sabe para qué diablos sirve este asunto de las calificaciones de las deudas, pues vamos a salir de dudas con Ernesto Fuentes Santoscoy. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ernesto. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? Bien. Oye, ¿es bueno, malo o regular lo de Standard & Poor's? Es bueno. Ya nos deberían de haber bajado. Sí. Sí, pero negativa quiere decir que en cualquier momento vuelve a revisar la calificación, ¿verdad? Sí, para abajo. Hacia abajo, sí. O sea que está en observación y en cualquier momento puede... A ver, bueno, de este asunto vamos a hablar durante la columna, pero durante participación en el hecho del apoyo a Pemex. Sí, pero danos un breve adelanto. No es dinero, no es meterle dinero bueno al malo, o sea, si no cambias las condiciones en las que Pemex opera, si no le aflojas al régimen fiscal al que está sujeto la empresa, si no renegocias las condiciones con el sindicato, si no haces una reingeniería a fondo de la empresa, el dinero lo estás malgastando. Bueno, es un punto de vista. No, totalmente de acuerdo. Pero fíjate que el comunicado sí habla de hacer un nuevo plan de negocios. Ahí está la mano del secretario, ¿verdad? Al 100%. Al secretario de Hacienda. Así es. Digamos, yo veo así, una de las condiciones que puso Rogelio Ramírez de la O para poder aceptar el puesto de secretario era tener el control de varias cosas. Creo que originalmente, ya es de mi cosecha, pero creo que quería control en el SAT, pero también en las finanzas de Pemex, de CFE, del IMSS, del ISSSTE.
Es ahí donde las fugas. En la banca de desarrollo también. ¿Qué es eso, Bueno, es que hay unos bancos, no sé si te acuerdas, pero hay unos bancos que son del Estado, que se supone que son bancos que están ahí para propiciar el desarrollo nacional. Bancas de desarrollo. Y por eso se llaman bancos de desarrollo. ¿No recuerdas? No, fíjate que no. Remotamente. Sí, o sea, hay varios, todavía están vivos. ¿Ah, sí? Sí. Nada más que no hacen ruido, están así como congelados, como momias. En Garrot sí me hay. Como momias. Son como los zombies, ¿no? Sí, ándale. Y que caminan así a lo güey, o sea, ¿no? Vamos al aire, ahora vamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscón. Y bueno, ayer que nos avisan antier, y ayer se publica de que hay aportaciones a Pemex. Ese es un tema que quisiéramos tratar contigo, porque Ernesto Farril Santoscoy es de los pocos especialistas en cuestiones de economía y finanzas que ha sugerido desde hace ya pues más de un año y medio, 2 años, un plan para el rescate de Pemex, ¿no, Ernesto? Bueno, yo no he sugerido en sí todo un esquema de reestructura de Pemex formalmente. En la columna se ha llegado a plantear que sí debería de separarse el good Pemex del bad Pemex. Sí. Pero no lo he hecho formalmente. Lo que sí he hecho formalmente es proponer un esquema de financiamiento para Pemex en estas circunstancias a través de revivir los petrobonos. ¿Sería dinero, es como emisión de deuda? Es una emisión de deuda que haría un fideicomiso privado en el que se aportarían derechos de cobro de contratos a futuro de exportación de petróleo. Pero como el presidente pues, ha estado en las mañaneras insistiendo en que ya no vamos a exportar un solo barril de petróleo, pues ese esquema, mientras esté el presidente en turno, pues creo que ya no tiene ahorita pero necesitamos viabilidad. vender. Entonces hay una propuesta que se anuncia ayer como Pemex, pero yo le veo toda la mano del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para rescatar a Pemex. Y consta de varios aspectos que creo que vale la pena señalar, porque sí está, yo te diría, sí lo veo bien hecho, y sí lo veo pues, con buen alcance, aunque como decías en el comercial, en la pausa, más bien, faltan otras cosas muy, muy importantes, ¿no? Permíteme claro que que sí. si las mencionas, vamos a despedir juntos a las emisiones que toman nuestro contenido y reproducen a sus respectivas audiencias. Nosotros continuamos con Ernesto Farril Santoscoy. Muchas gracias. ¿Verdad, Miriam? Muchísimas gracias. Quédense con nosotros por las otras plataformas hasta las 8 de la mañana. Gracias. Muchas gracias. Entonces, perdóname, Ernesto. Entonces no, ningún problema. Sí, digamos, el plan pretende, uno, reducir la carga fiscal de nuevo. Sí. Y otra vez, solo se apoyan en reducir la tasa del derecho de utilidad compartida. Habría otras formas de reducir la carga fiscal, pero esa es la que se ha estado usando. Y esta tasa que originalmente estaba por ahí, que yo recuerde por ahí del 80, últimamente ya está en el 52 y la vuelven a bajar al 40%. Para hacerla compatible para irla haciendo compatible con lo que se le cobra en otros países a otras petroleras. Es un esfuerzo importante del gobierno federal. Segundo lugar, se le va a inyectar $2,500 millones
adicionales a Pemex para que pueda hacer una operación financiera en la que esos recursos se van a potenciar en su efecto en las finanzas de Pemex, cosa que, recalco, no se le ocurrió nunca a los anteriores secretarios de Hacienda. ¿No? Con estos recursos se va a hacer, al final de cuentas, no es ciencia rocket science, como se llama, espacial, se va a hacer lo que normalmente hace el gobierno en la administración de su deuda interna. Muchas veces hemos visto que el gobierno federal, a través del Banco de México, lanza una convocatoria para hacer una operación de swap de bonos del gobierno federal, en la que sale a comprar bonos de corto plazo y te los canjea por bonos de largo plazo. Eso, en otras palabras, se llama patear el bote, ¿no? Mandas los vencimientos a más plazo. Eso es lo que esencialmente está haciendo con esta operación que está planteando directamente el secretario a los tenedores de bonos de Pemex. Dice, vencimientos del 24 al 30 y tantos, pues yo te los tomo, los tenedores los ponen en el swap y te los canjeo por un bono a 10 años y te doy un dulce en efectivo a que te convenga la operación. Pero también voy a comprar bonos de muy largo plazo con este recurso que estoy inyectándole al capital de Pemex. Hay que recordar que el 18 de marzo del año pasado, Carlos Romero, director general de Pemex, de repente en la ceremonia del 18 de marzo, de repente anunció, ya está autorizado. A partir de ahora, el gobierno federal asume todas las amortizaciones de la deuda del gobierno de Pemex. Bueno, pues eso era un absurdo. ¿Por qué? Pues porque Pemex debe el mismo importe prácticamente de deuda externa que el gobierno federal. O sea, ibas a duplicar la deuda del gobierno federal y eso hubiera hecho que de inmediato, a tu otra pregunta de Standard & Poor's de la calificación, pues nos hubiera bajado a el grado especulativo. O sea, que hubiéramos perdido el grado de inversión que hubiera sido nefasto. Afortunadamente, los de Standard & Poor's y Moody's son bien marcos y nos mantienen arriba del grado de inversión. Entonces, con este recurso, dice el comunicado que ya no se va a necesitar que en los siguientes años, 2022 en adelante, tenga el gobierno que meterle dinero a Pemex para solucionar las amortizaciones de la deuda, porque las está pateando de una vez. Bien, oye, déjame ir a una pausa, tengo que ir a una pausa. Sí, porque y seguimos porque me gustaría que si nos hicieras tus consideraciones respecto al dato que se dio ayer de la caída, una reducción de 1.6% de la inflación fija bruta. ¿Eso qué diablos significa en el contexto? Y yo te daré unos datos, no los tengo aquí, pero a ver si la memoria me ayuda. Estamos ante la caída de la inversión fija bruta más importante desde que se calcula este indicador en 1994, si no me recuerdo. Pero bueno, hacemos una ligera pausa, seguimos charlando con Ernesto en la misma y regresamos con este tema. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Para el comentario que hice en radio ayer, me metí a revisar la inversión fija bruta, que es un indicador muy importante. Ahorita tú nos señalarás la importancia de este indicador. Y encontré que desde que recibe desde que gana como, no, desde que gana, sí, bueno, desde que se elabora es la caída más importante y la explico un poco más al detalle, aprovechando que es pausa comercial. Este indicador, desde que el presidente gana la presidencia en julio del año 2018, ¿sí? Hasta la fecha, ha habido, si no mal recuerdo, 29 meses. Hasta el último reporte del indicador, 29 meses. Bueno,
Y de esos 29, hiló 25 meses con contracción en la comparativa anual, o sea, 25 meses consecutivos con una caída, los más importantes en abril, mayo y junio, si no mal recuerdo, del año 2020, donde tiene dos caídas consecutivas de 36 punto tantos, 36, 2 meses consecutivos con una caída de 36. Y se empezaba a recuperar recién y vuelve a caer. Bueno, en la crisis de 94, que empieza a finales de 94 y nos arrastra a 95, ese indicador cayó 14 meses. Cayó 14 meses en la crisis del 2000, 14 meses consecutivos en comparativa anual. También duró 14 meses la caída de la inversión fija bruta. Y en el 2008, si no me recuerdo, fueron 15 meses de caída en la crisis del 2008-2009. Pero ahora son 25 meses de caída. La más grave. La más profunda que haya vivido este indicador. Y ya nos dirás tú si eso es un asunto de gravedad y qué repercusiones tiene en la perspectiva que México mantenga el crecimiento, mantenga vigor en el crecimiento durante el proceso de recuperación, o si podemos incluso pensar en una caída como lo habíamos platicado en el programa anterior, el pasado lunes, si existe la posibilidad de que, o en la semana pasada, de que México tuviera una recesión, aunque sea ligera. Ya no sería recesión. Entonces sería que... Sí, ya nos estamos enfocando hacia una depresión. Ay, no me digas. Nos estaríamos enfocando hacia una depresión. No me digas. Sí. Válgame Dios. Bueno, regresamos al aire. Bien. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Tu punto de vista del plan de salvamento y de la inyección de recursos a Pemex. Sí, termino con esta parte de Pemex. Entonces, está esta operación de canje de bonos, donde se va a mejorar sustancialmente el perfil de vencimientos de la deuda de Pemex y hará que sea menos necesario que el gobierno le tenga que volver a inyectar recursos por pronto para el año entrante. Pero adicionalmente está anunciando otras medidas muy importantes. Una, se plantea un nuevo plan de negocios. Segundo, se plantea una reestructura corporativa. Por ejemplo, pues el que era el director financiero de Pemex, pues ya anunciaron que lo cambiaron y ahora esta persona que se llama Alberto Velázquez va a dirigir una entidad de comercio interior. No está lejos que el día de mañana veas que en los estacionamientos de los Walmarts vendan petróleo de Pemex. ¿Petróleo? ¿No? Como pequeñas estaciones de gasolina. Ah, gasolina, sí, incluso ya se las autorizaron, ¿no? Un ejemplo que doy, ¿no? Bueno, pues quien va a hacer esa función de comercialización adentro del país va a ser esta entidad dirigida por Alberto Velázquez, anterior director financiero de Pemex. Entonces se va a nombrar un nuevo director de finanzas. ¿Quién va a poner ese director de finanzas? Rogelio Ramírez de la O. El secretario de Hacienda, claro. Así es. Va a tener los pelos de la burra y poder pues hacer una mejor gestión de la deuda de Pemex. Pero también habla de que se tiene que preparar a Pemex para los retos del futuro. No dudo que el día de mañana nos asombremos de ver un plan de Pemex y habrá que tener otro de CFE, programa de largo plazo, net cero, ¿no? ¿Qué es esto? Pero fíjate que la empresa árabe de petróleo, Aramco, la más grande del mundo, pues ya presentó su plan net cero para el 2060. Las otras petroleras grandes del mundo como British Petroleum, Shell, la que quieras, todas ya han presentado sus planes net cero para el 2050, por ejemplo.
¿Y qué quiere decir eso? Que van a hacer un esfuerzo para reducir las emisiones de gas o compensarlas con otras acciones de energías renovables que impliquen pues, menos creación de gases de efecto invernadero y que la emisión neta que hagan estas empresas en aquellos años sea cero, ¿no? Negativo contra positivo. Es que si no lo hacen, tanto Pemex como CFE, en unos cuantos años no va a haber quien les quiera prestar un solo dólar. Y va a ser un verdadero problemón. ¿Por qué? Pues porque estoy hablando de que Pemex debe hoy 113 mil millones de dólares. Claro. Y CFE tiene una cantidad también importante de deuda emitida, ¿no? Y pues es una moda en el mundo. Los inversionistas no van a tomar ni un solo papel que no sea de un emisor totalmente verde. ESG. Sí. ESG, ¿no? Ecológico, impacto social y gobernanza. Bien, oye, rápido, ¿cómo interpretas la caída del indicador de inversión fija bruta? Perdón. Sí, es que ya veníamos viendo julio y agosto con ligeros crecimientos en la inversión, que yo los atribuyo a muchos proyectos que hay con enfoque a exportación. Sí. Pero otra vez estamos viendo menos 1.6 en septiembre. Muy buena recopilación de datos la que haces, Eduardo, donde dices pues hay 20 y tantos meses de caída de los 29 meses que hay en este gobierno, de caída en la inversión, y entonces ya representa el periodo más largo de la historia de contracción de la inversión. Bueno, pues la inversión es el motor más importante de cualquier economía. En México nos apoyamos también del TEMEC y nuestra economía exportadora, ¿no? Si la economía de Estados Unidos crece, pues México se puede agarrar de ahí y tener cierto crecimiento. Pero si no hay inversión, no hay crecimiento y menos desarrollo. Hay más bien retroceso y va a haber más pobreza extrema. Y eso es lo que estamos viendo como resultado de la crisis de confianza que vive el país y que pues, está haciendo que por lo menos los líderes empresariales, el señor Antonio del Valle Perochena, quien es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, pues alce la voz y diga, necesitamos condiciones para inversión. Estado de Derecho, ya con eso. Ya con eso. No. Bueno, que el gobierno y el poder legislativo y el poder judicial, los tres poderes, sí, respeten el Estado de Derecho. Con eso. Pues fíjate que, bueno, ese es un asunto que se relaciona también con la necesidad de crecer y la necesidad de desarrollarnos, que no es lo mismo. Y vamos a hablar después de una pausa con el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, quien ya está en la sala, ya lo puedes ver ahí, con quien vamos a platicar este asunto de cómo termina el año en el asunto de México, en la pobreza, después de la pandemia, el reto de la distribución, porque una cosa es la pobreza y otra es la distribución del ingreso. Y bueno, platicaremos algunas reflexiones ahora que estamos por terminar el año. Por lo pronto te agradezco de manera muy especial que estés con nosotros, Ernesto. Contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día. Muchas gracias. Después de una pausa tendremos la posibilidad y saludo, muchas gracias a nuestro invitado, al secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo. ¿Tienes saludos, Miriam? Sí, aquí tenemos saludos. Con mucho gusto le mandamos un abrazo muy fuerte a Vale NT, que seguramente ya anda corriendo, haciendo ejercicio allá en San Luis Potosí. Gracias, Vale, como siempre. A Alex Escaldrufo, por supuesto, hasta Lomas de Cocoyoc. A Torres Sibón también le mandamos un gran abrazo. A Alex Laguna hasta el Estado de México. Y saludamos a Rosy Vilchis, que nos tiene un comentario por ahí. Dice que no le gusta pues que pongamos la foto de Francisco, la que tenemos. Le comento que lo pensamos en un principio como un poco de sentido del humor. Dice que es un excelente programa, pero que esto no le gusta y ella pensaba que no lo íbamos a decir al aire. Nos pone, qué pena que esto no lo digan al aire, pero buen programa, excepto por eso. Pero bueno, respetamos la opinión de cada quien y le repito, lo hicimos con el afán de
de un poquito de sentido del humor para el programa. Para que pueda trabajar sin ponerse traje, Francisco. Exacto. Pero bueno, lo consideraremos, lo evaluaremos. Hacemos una pausa y regresamos con este tema que es importante, la pobreza, distribución del ingreso y la terminación de este año. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Buenos días. Estamos en una pausa comercial ahorita. Muy buenos días, estimado Eduardo. No, un ¿Cómo placer. estamos? ¿Cómo estamos? ¿Hace frío? ¿Dónde estás ahorita? En casa y hace un poco de frío. ¿En qué zona? Aquí por el sur de la ciudad. Sí, hace más frío, ¿no? Nosotros, bueno, dos de nosotros estamos en Morelos y después otros están en otro lado. A veces tenemos una colaboradora que está en Texas también. Okay. Estas No, sí. vericuetos que permite la tecnología hoy ya, ¿no? No, totalmente. El fin de semana, el viernes sábado, estuve en Morelos por Huastepec. Todavía hace calorcito. No me des, ¿fuiste a Lomas? Y cerca. Por aquí tienes tu casa. Gracias. A 3 kilómetros de Huastepec. Muy bien. Pues todavía tienen calorcito. Todavía, pero se siente fresco, ¿eh? Se siente Sí. fresco. Ahorita estamos como a 14 grados y ya no es así que uno diga, ay, qué rica. No, ya se siente frío. Ya cuando voy a caminar, ya me tengo que llevar pants completos, ya no me voy en shorts, Claro. y una camisetita, si ya te ponen chamarra, porque ya hace frío. Vamos al aire. Muchas gracias por estar con nosotros, José. Un gusto. Muy amable, muchas gracias. Ahorita ya nos faltan 30 segundos y regresamos al aire. Qué difícil termina el año, ¿verdad? En muchos países, no solamente en México. Así es. Bueno, regresamos y ya platicamos con mucho gusto. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Muchas gracias. Agradecemos al secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, que esté aquí con nosotros. Ya lo saludamos en la pausa comercial. Muchas gracias, José. Dime, si hiciéramos un balance de cómo termina el 2021, ¿cuáles serían tus principales consideraciones respecto a cómo está el país en materia de pobreza y pobreza extrema? Claro que sí. Muy buenos días, Eduardo. Te saludo. Gracias. Nuevamente. Pues tendríamos resultados mixtos y te explico por qué razón. Hace un par de semanas, por parte de Coneval, dimos a conocer los resultados de pobreza laboral para el tercer trimestre de 2021. Este indicador, ya lo hemos platicado aquí en tu programa en anteriores ocasiones, es un indicador que nos permite por parte de Coneval darle un seguimiento trimestral a la evolución del porcentaje de población que, tomando exclusivamente sus ingresos laborales, puede adquirir la canasta alimentaria. Habíamos tenido del tercer trimestre del año pasado al segundo de este 2021 una tendencia a reducir este porcentaje de un 46 a un 39% de la población. Sin embargo, entre el segundo y tercer trimestre tenemos un ligero incremento de casi un punto porcentual. Sin embargo, debo decirlo también en primera instancia, varios estados han tenido ciertamente una muy buena recuperación en este indicador, sobre todo Quintana Roo. Quintana Roo llegó a tener en el tercer trimestre del año pasado, justo en los meses más álgidos de la pandemia, hasta un 50% de su población en situación de pobreza laboral. Ha tenido una recuperación, lo logró mantener en estos últimos 2 trimestres consecutivos y ya se ubica en un 31% de su población en situación de pobreza laboral. Algo muy similar Baja California Sur, que es otra entidad que había tenido un golpe muy fuerte en temas turísticos, pero que ya demuestra una recuperación.
y algunas otras entidades que desafortunadamente sí tuvieron un incremento relevante, sobre todo Veracruz, que tuvo un incremento de casi 5 puntos porcentuales en situación de pobreza laboral. Por eso te comento, en primera instancia, con este indicador a nivel estatal, ha habido entidades que tuvieron afortunadamente un avance continuo, pero sí otras que tuvieron un incremento del segundo al tercer trimestre de este 2021. ¿Eso se repite en otras partes del mundo? O sea, ustedes que están en contacto con esas informaciones, lo que sucedió en México de que se aumentó de alguna manera la pobreza en México, ¿eso también se presentó en otras naciones? Efectivamente, Eduardo, igual con una afectación diferenciada, sobre todo porque fueron diferentes sectores los que tuvieron un mayor o menor impacto derivado de cómo se detuvieron las actividades económicas, las actividades turísticas durante el año pasado. Y ahora mismo tenemos factores globales que han desafortunadamente detenido la recuperación, sobre todo esta parte de cómo se rompieron algunas cadenas productivas por un tema de afectación en cuanto al transporte de bienes intermedios a nivel global, también procesos de inflación que hay en otras entidades por un incremento de precios de algunos bienes alimentarios a nivel global. Entonces, esos factores también han desafortunadamente impactado negativamente en varias economías. Algunas otras tuvieron una cierta recuperación, pero en el caso de América Latina, muy puntualmente, Argentina, Uruguay, en segundo nivel Colombia, sí tuvieron incrementos en sus niveles de pobreza de 2018, 2019 a 2020, derivado evidentemente por el contexto de la pandemia. Algunos pudieron contener, inclusive ligeramente disminuyeron sus niveles de pobreza como Brasil. Entonces, diferentes contextos, pero al final del día, la mayoría de los países sí tuvieron un incremento en sus niveles de pobreza en los últimos 2 años. Ahora, se habla hoy y los destacan un par o una terna de diarios el asunto de un estudio internacional donde se habla de inequidad en el ingreso, pero pobreza e inequidad en la distribución de la renta o del ingreso son cosas distintas, digo, están vinculadas, pero no obedecen una a la otra. O sea, México no solamente tiene que hacer un esfuerzo por abatir la pobreza y pobreza extrema, sino también tener esquemas de distribución de la riqueza que se genera, pues diferente, ¿no? Totalmente. Trataré de no ser tan técnico, pero te voy a decir parte del resultado que dimos a conocer el 5 de agosto. Entre los resultados de pobreza, dimos también un análisis sobre distribución del ingreso. ¿Qué reportamos? Pues una reducción en la redistribución del ingreso entre 2018 y 2020. En 2018, el decil número 10, es decir, el de los más altos ingresos, ganó aproximadamente 25 veces más que el primer decil, el de menores ingresos. Y en 2020 esta diferencia se redujo a 22 veces, es decir, el décimo decil ganó 22 veces más que el primer decil. Pareciera ser que hubo una redistribución positiva. Sin embargo, lo que ocurrió, Eduardo, fue una disminución en los ingresos de todos los deciles. Esta hipótesis se le conoce en la academia como redistribución por empobrecimiento. En realidad tuvimos una disminución de los ingresos de todos los deciles, lo cual permitió esta ligera redistribución positiva del ingreso. En realidad lo que podemos esperar para la siguiente medición en 2023 es que haya una mejor recuperación de los deciles de más bajos ingresos y eso efectivamente sí permitirá una buena redistribución del ingreso, además de una reducción de los niveles de pobreza para la siguiente medición que hará Coneval. Para abatir la pobreza no hay nada, supongo, como el trabajo y un salario digno, en la medida de lo posible. Capacitación, por supuesto, aumento de talento, habilidad, etcétera, etcétera. Para la distribución del ingreso, ¿qué se recomienda o qué se tiene que hacer? Indudablemente uno de los factores clave, Eduardo, tiene que ser una mejora en las percepciones, en los ingresos laborales, que así había estado ocurriendo desde 2018, 2019, 2020. Por eso también pobreza laboral había tenido una reducción desde mediados de 2017 de un 42% de la población hasta el primer trimestre del 2020, justo el último trimestre previo a la pandemia, con un 36% de la población. Ahí habíamos tenido una reducción sostenida de 6 puntos porcentuales de los niveles de pobreza laboral y ha sido 2 factores claves.
el incremento del salario mínimo por un lado, pero también el tener una inflación relativamente estable. En esos trimestres, alrededor de un 4.5% de los niveles de inflación. Evidentemente, con el reciente anuncio del incremento del salario mínimo para 2022, por arriba de cómo podríamos estar cerrando este año los niveles de inflación, pues compensa todavía de manera positiva el incremento del poder adquisitivo en términos reales de los trabajadores del país, pero ese es un factor clave. Evidentemente, incrementar progresivamente los niveles de formalidad será otro, que ese sí, de manera sostenida, logre una mejora en la distribución del ingreso y una reducción de los niveles de pobreza, porque con formalidad en el empleo reduces también algunas de las carencias que desde Coneval medimos la pobreza, como es la carencia al acceso a la seguridad social o la carencia a servicios de salud. Bien, se recomienda, digamos, ante un escenario como el que está México y otras naciones, el que haya una revisión de la estrategia y a lo mejor afinar la estrategia para combatir la pobreza y procurar una mejor distribución del ingreso. O sea, se recomienda que en especial se diseñen políticas específicas de coyuntura para corregir lo que se haya desviado del camino por la pandemia. Justamente, no solamente la parte de la coyuntura, sino también la parte estructural. Y te comento, el próximo 15 de diciembre, es decir, la siguiente semana, desde Coneval daremos a conocer los resultados de la medición de pobreza multidimensional a nivel municipal. Vamos a dar una actualización. La última cifra de la pobreza a nivel municipio de nuestro país era de 2015. Entonces vamos a dar la cifra correspondiente a 2020 y ya en varias conversaciones que hemos tenido con varias entidades, con varios gobiernos estatales, es que justamente con las cifras de pobreza multidimensional a nivel municipal que daremos a conocer, pues se coordinen no solamente obviamente la propia federación, sino también los gobiernos estatales y municipales para focalizar, revisar dónde se encuentra la población, con qué tipo de carencia, sea a servicios básicos de la vivienda, sea alimentación, sea educación, sea seguridad social, focalicen hasta nivel municipal justamente y sobre todo en este periodo de que están entrando 15 nuevos gobiernos estatales, es un muy buen momento justamente para reorientar en esos 15 estados su política social o de bienestar en virtud de esta focalización que puedan tener con los resultados de pobreza multidimensional a nivel municipal 2020. Bien, oye doctor, ustedes tienen convenios con los estados y también pueden hacer convenios específicos con municipios para, o sea, me gustaría que nos pudieras dar cuál es el marco de cooperación institucional que tiene Coneval y cómo ayuda a municipios o estados a evaluar sus políticas sociales, su situación de pobreza y pobreza extrema y sus estrategias de recuperación. Claro que sí, Eduardo. De hecho, te comento muy recientemente, hace un par de semanas ya firmamos un convenio de colaboración con el nuevo gobierno de Nayarit. El día de ayer firmé un convenio de colaboración con el estado de Querétaro, que también qué bueno. Y estamos próximos también a concretar algo similar con Baja California y Tlaxcala. De inicio ya serían 4. ¿Hay estados con los que no tengan convenio firmado? Te comento que hubo muy pocos de las administraciones pasadas, Guerrero, Colima, pero son, si al caso, 4 entidades que no tuvimos la oportunidad de firmar convenios. ¡Qué barbaridad! Que sí se logre concretar las 31 entidades y justo estos convenios sirven para capacitar a los servidores públicos de los gobiernos estatales y también de los municipios. Se invita a ambos niveles de gobierno en la construcción, se capacita en la construcción de indicadores y también en estos primeros momentos se les facilita mucha información para su plan estatal de desarrollo. Otra vez, justo con las cifras de pobreza municipal que daremos a conocer, consideramos que es información muy valiosa para sus planes estatales de desarrollo, tanto los gobiernos estatales como también los municipios. De hecho, ayer en la reunión que tuve en Querétaro también estuvieron invitados y presentes los presidentas municipales de aquella entidad. Justo les dimos a conocer parte de la información que trabajamos desde Coneval para que la puedan integrar los municipios a su planeación trianual. Oye, pues pues yo creo que te volveremos a molestar antes de que termine el año, aprovechando con mucho gusto. Esos anuncios. Me parece que es fundamental, porque es una radiografía muy precisa de dónde está la pobreza y cuáles son los municipios más pobres, porque ahí se puede focalizar con mayor precisión y eficiencia el recurso público destinado, en donde supongo un asunto de opacidad no ayuda al combate de la pobreza.
Totalmente, de hecho, te comento, justo revisamos por parte de Coneval entre mayo de 2020 y abril de 2021 cuáles fueron las respuestas de estados y municipios en cuanto a programas sociales derivados por la afectación de la pandemia, y solamente el 48% tuvo reglas de operación publicadas en gacetas estatales y alrededor del 42% tenía indicadores de resultados. Entonces, justamente el mensaje que les damos desde Coneval es que se fortalezca esta parte de la planeación estratégica que puedan tener las entidades, programas sociales, y otra vez con estos 15 nuevos gobiernos, pues ojalá que la mayoría puedan integrar los indicadores y la transparencia de reglas de operación en sus programas sociales estatales para que justamente disminuyamos esta parte de la posibilidad del ejercicio del presupuesto en los 3 niveles de gobierno. Permítenos volvernos a buscarte para antes de que termine el año, cuando se haya dado esta información, acudimos a ti, por favor, para que nos digas cómo está la radiografía. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Eres muy amable por estar aquí con nosotros, esta es tu casa, muchas gracias. Que tengan muy buen día, muchas gracias. Muchas gracias, gracias al secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo. Muy buena plática, sobre todo porque nos da una dimensión precisa de cuáles son los retos y cómo el Coneval, que es una institución fundamental en el país, coadyuva a que las prácticas sean lo mejor posible. Muchas gracias, doctor, gracias. Hacemos una pausa, regresamos, son las 7:14, 7:14. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No acabamos el asunto de la bronca entre Santiago Nieto y Gertz Manero, ¿verdad, Leti? Pues mira, concluimos con 2 párrafos que resumen este conflicto. Dice Raimundo Riva Palacio en su columna de ayer: lo que nos deja una semana de información sobre irregularidades o ilegalidades en el entorno más cercano del presidente revela que en Palacio Nacional y en las oficinas donde tienen la información más delicada y comprometedora del gobierno, existe un desaseo y no hay nadie que ponga un alto. El presidente ha resentido los golpes por debajo de su línea de flotación de la honestidad que pregona y no ha podido articular una defensa de sus colaboradores. La verdad es que no tendría por qué meterse a chapalear en el fango. Lo que necesita es meter orden. El que más lo requiere es Gertz Manero, que parece incontenible, y sus acusaciones múltiples solo están generando desgaste y generando lastres al presidente y su lucha contra la corrupción. El segundo debe ser Ramírez Cuevas, el acelerador de su radicalismo y polarización, porque esa estrategia lo está aislando. Al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le debe dar la encomienda de ponerse a apagar los fuegos antes de que siga avanzando sobre el gobierno en Palacio Nacional y quemando el despacho presidencial. No se trata de perdonar corruptelas, sino que de existir se actúe. Si no, parafraseando a López Obrador, que dejen de grillar porque le están haciendo mucho daño a su proyecto. Y así concluye Raimundo Rivas Palacio su columna de ayer, que se llama Pelea de Perros, segunda parte. Claro. Bueno, vamos a ver, regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. No desaproveche la oportunidad que tiene en las manos. Si tiene recursos como el aguinaldo, cuídelo, inviértalo, sépalo manejar, porque hay muchos errores posibles cuando tiene usted recursos extraordinarios en el año. No, hay algunas personas a las que les quema el dinero, parecería que les quema el dinero a las manos. Mire, piénselo bien, porque además el asunto del COVID no ha cesado y todavía más vale estar líquido por si alguien de la familia se enferma, puedan enfrentar la necesidad de ir al médico, llamarlo, y las medicinas y algunas cosas que se van a necesitar. Pero bueno, aquí la experta en este asunto es Miriam Gutiérrez. Vamos contigo, Miriam.
Gracias, Lalo. Como bien lo dices, algunas personas en cuanto tienen dinero en las manos, pues parece que les quema porque se lo gastan inmediatamente. Y el mundo está pasando también, como bien lo señalabas, por un momento difícil en términos económicos, pues el panorama es incierto y también la apertura económica de los países ha sido más lenta y más difícil debido a esta nueva variante de Omicron que está ya circulando pues por varios países del mundo entero, también aquí en Latinoamérica, llegó a México, bueno, en fin, pero pues habitualmente, como sabemos, diciembre es un mes que nos gusta mucho porque son las fiestas, los abrazos, la comida, las reuniones, etcétera, que esperemos que este diciembre pues no sean tan fuertes todas estas reuniones ni tan masivas para que se eviten los contagios y así salgamos más rápido de toda esta situación. Pero bueno, aquí van muchos gastos porque es la comida, los regalos, los abrazos, en fin, todo lo que nos gusta hacer y pues empezamos a gastar como si no hubiera un mañana y no nos fijamos que tenemos que ahorrar porque viene enero y en enero es cuando debemos de pagar todas nuestras deudas que acumulamos en el mes de diciembre. Así es que uno de estos errores muy frecuentes es pues gastarse todo el aguinaldo, salir a comprar danzando sin presupuesto, juntar demasiados gastos demasiado rápido, que esto realmente no es prudente. ¿Lo podemos prevenir? Sí, sí lo podemos prevenir. Hay que saber en qué vamos a gastar, si tenemos realmente un plan financiero, cómo vamos a cambiar nuestro entorno, si gastamos un poquito menos. Y no hay que subestimar de ninguna manera los gastos de diciembre. No piense que pues de nuevo los gastos navideños se van a reducir solamente a regalos y alguna que otra compra, una ropita para estrenar el 31 de diciembre. Estos son los únicos gastos de diciembre. No, claro que no. Diciembre y enero implican muchos gastos más, además de la comida, los regalos corporativos, que son pues realmente regalos muchas veces de compromiso, las salidas, las celebraciones, que este año, repito, espero que no sean tantas, como por ejemplo, pues las posadas. No hay que olvidar tampoco que tenemos empleados en la casa, empleados domésticos, a quienes también debemos de ofrecerles nuestro agradecimiento a través de un aguinaldo. Esta es una muestra de nuestro aprecio hacia con ellos y hacia su gran labor que realizan cotidianamente. Estar en negación es otro gran error, no pensar que va a pasar y que va a llegar enero. Es verdad que la Navidad debe disfrutarse y hay que vivir el momento presente. Esa es la clave de la felicidad, sí es verdad, pero no llevar récord de lo que has gastado es una simple negación. Hay que tener mucho cuidado en esto. Hay que organizar nuestras finanzas. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, pero no está por demás y es fundamental que realicemos un cuadro en el que incluyamos cuáles son nuestros ingresos y nuestros egresos. Y ahí vamos a poner todo lo que hemos gastado, todo lo que hemos recibido y va a ser un poco más fácil. Antes de tomar una decisión de gastos, piense también en su presupuesto de enero, ya que probablemente el dinero que reciba durante el primer mes del año pues sea menor al que ingrese precisamente al final del año. Así es que seguido de esto debemos de comenzar a organizar nuestros egresos, que son muy importantes, gastos como el arriendo hay que tomarlo en cuenta, la alimentación, la inversión para la educación, los costos de transporte, de salud, los servicios públicos. En fin, después de hacer todas y cada una de nuestras sumas y restas necesarias, pues podemos determinar el dinero extra que tenemos disponible y esta es la suma que se recomiendan todos los expertos utilizar en los gastos de la temporada de diciembre. Ya les había yo hablado en otra ocasión de que podemos ser creativos y no comprar muchos regalos así por comprar. Nosotros podemos hacer los nuestros y dar unos regalos con poco dinero muy bonitos, muy útiles y que se van a quedar más en el corazón de las personas. Hay que realizar compras inteligentes. La escasez en los productos generados por el aumento en los costos del transporte, de los contenedores, el cierre de las empresas por la pandemia, bueno, pues ha causado un alza de precios bastante importante y se recomienda adquirir solamente lo que necesites. Evita costos adicionales de cosas que generalmente ni siquiera necesitamos. Durante diciembre también hay que tomar en cuenta que es habitual
que los costos extras en los servicios aumente, los costos en los servicios públicos por el uso de las luces navideñas, las reuniones familiares que se realizan, el gas, por ejemplo, porque cocinamos, utilizamos el horno, cocinamos mucho más. Hay que tener todo esto considerado. De igual manera se puede presentar un alza también en los gastos del mercado familiar por las cenas especiales y los productos obviamente extra que vamos a adquirir para esta temporada. Así es que nada más quiero recordarles que es una época para compartir, para celebrar, pero teniendo en cuenta la situación económica global, pues también es un tiempo para planear, para controlar y ejecutar de forma adecuada nuestras finanzas y llegar a enero tranquilos y sin preocupaciones económicas. Y los dejo con nuestra frase final del día de hoy, que en esta ocasión es de Pedro Almodóvar, y dice así: yo creo que el único premio posible es el dinero. Es mucho más decorativo que una estatuilla, porque puedes comprarte un traje Armani. Bueno, al que le interese. Gracias. ¿Le sirve más? Sí, por supuesto. Gracias. Quisiera ir a un comentario que tiene Francisco en las manos, porque se liga de alguna manera con el tema al que hará referencia Javier Treviño. Entiendo que estás ahí en Nuevo León, Javier, ¿no? No, estoy aquí en la Ciudad de México. Ya en la Ciudad de tenemos México? reuniones del Consejo Coordinador Empresarial. Cerrando el año. Sí, tenemos reuniones por acá. Ya están viendo lo del 22, ¿no? Sí, todo sí, bien, exacto. Bueno, sí, ya estamos en eso. Déjame que es una cosa de 30 segundos que nos diga Francisco, es un comentario que nos acaba de llegar y que se relaciona con tu tema, Francisco. Así es, el comentario dice: buenos días, que tengan un excelente día a todos los entornaleros. El programa está muy interesante y dinámico. Si me permiten hacer una pregunta, alguna persona del panel que me lo pueda contestar. ¿Se podrá en algún momento saber realmente y abiertamente hacer una evaluación de acierto y desaciertos de la administración de López con cifras y gráficas del antes y el después, para que los televidentes podamos comparar, principalmente y específicamente en el ramo de la corrupción, huachicol, feminicidios, investigación y desarrollo, y sobre la educación y el emprendimiento, nuevas empresas? Es el comentario que nos manda María del Carmen Alcántara desde Puebla. Le mandamos un saludo a María Carmen, que toma unas fotografías padrísimas, por cierto. Bueno, de alguna manera lo haremos nosotros una vez que termine el año. Fíjate, Javier, y ya con esto empiezo a tu tema, que ayer, con motivo de un análisis en radio que hago todos los días en MBS, me di a la tarea de revisar cómo está el comportamiento de la inversión fija bruta. Y me encuentro de que desde que triunfó la 4T en las urnas hasta el mes de septiembre, han transcurrido, según mis cuentas, 29 meses contabilizados por la medición de la inversión fija bruta. Y se han acumulado, pero desde antes de la pandemia, déjeme decirle a usted que desde el 2018 comenzó a contraerse la inversión y ha acumulado un máximo de 25 meses consecutivos a la baja, 25 meses. Y dije, ay, y a lo mejor eso pasó también en las otras crisis anteriores, y me fui en 94, bueno, obviamente 95, porque el error de diciembre fue en diciembre del 94, me fui al 95, me fui al 2000 al 2008, y en ninguna de esas crisis hubo más de 15 meses consecutivos con baja. Y esta administración tiene 25 meses consecutivos con la inversión fija bruta en contracción. Pero te dejo el micrófono, mi estimado Javier. Gracias, Eduardo. Muy buenos días. Bueno, ahí lo que te refieres se llama confianza o falta de confianza, que ese es uno de los temas muy importantes. Y fíjate que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dio a conocer este lunes un análisis económico ejecutivo en donde llega pues a conclusiones muy relevantes que vale la pena hacer un resumen de ellos, ¿no? O sea, los indicadores muestran que la recuperación posterior al declive del 2020 pues se ha desacelerado, y al cierre del 2021 la economía va a crecer menos del 6% que preveía el gobierno de la 4T.
porque vimos que el tercer trimestre del año la economía se contrajo 0.4% respecto al trimestre previo, el doble de la caída estimada preliminarmente por el INEGI y más fuerte todavía que la esperada en la encuesta entre los especialistas, ¿no? Que era del 0.14. Entonces, las encuestas de expectativas que el Banco de México levanta entre los especialistas del sector privado arroja un pronóstico promedio de crecimiento para el presente año de 5.65%. El Banco de México estima un 5.4%, y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado pues no descarta un resultado aún menos favorable. Pero fíjate, Eduardo, el PIB de 2021 sería 3.2% menor al de 2019, que es lo comparable, no con 20, sino con 21, y 3.4% menor al de 2018. Es decir, va a terminar este gobierno sin crecimiento. Ahora, por el lado interno, la inversión y el consumo son los componentes de la demanda agregada que podrían impulsar la economía, tú lo has mencionado. Cuando se compara la inversión en 2021 con el cierre de 2019, el resultado es negativo, menos 8.2%. Entonces, por el lado del consumo privado, es probable que en 2021 su nivel se sitúe por debajo del 2019, y esa preocupante de la falta del dinamismo del consumo es que puede estar relacionado con el deterioro del empleo y su calidad. Entonces, el mensaje oficial y diversas medidas que se han tomado, algunos incluso ilegales o de legalidad controvertida, pues han generado fuertes dudas sobre la prevalencia del Estado de Derecho y consecuentemente pues hay un ambiente de incertidumbre. Todo ello desalienta la inversión y la creación de empleos. Y fíjate aquí, Lalo, que quisiera ver que el mercado laboral sufrió un fuerte impacto negativo durante la pandemia de 2020, y aunque en el último año se ha mostrado cierta mejoría, su estado es todavía de deterioro respecto a 2019. Y entonces en 2019 estaba muy lejos de ser saludable. Entonces, la brecha laboral que se compone de la suma de la población desocupada que busca trabajo sin éxito, aquí hay algunos datos importantes, pero hay que ver que hay población disponible, que es la que desea trabajar, pero no busca empleo, es decir, no participa en el mercado. Hay subocupada, que es la que estando empleada expresa la necesidad y la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite. Y hay población en condiciones críticas de ocupación. Bueno, los niveles respecto al último trimestre de 2019 muestran un claro deterioro. La brecha laboral se incrementó en más de 4 millones de personas. Entonces, a octubre pasado había 2.3 millones en desocupación, 7.6 millones como disponibles, 6.2 millones en subocupación, es decir, un total de más de 16 millones de mexicanos de brecha laboral. Además, hay 13 millones de trabajadores en condiciones críticas, y eso es por arriba de los 10.3 millones al final del 2019. La población ocupada sumó 56.4 millones en octubre, eso es solo 1 millón más que al final de 2019. Pero aquí hablamos, Eduardo, y siempre hay que ver que esta es la población económicamente activa de más de 56 millones, pero solamente hay registrados en el Seguro Social 20 millones. Es decir, tenemos un alto número de trabajadores en la informalidad. Ese es el gran reto que tiene nuestro país. Y cabe señalar que 5.4 millones de trabajadores se ocuparon con ingresos de hasta 2 salarios mínimos, mientras que el universo de ocupados que percibe ingresos superiores a 2 salarios mínimos disminuyó en 4.7 millones. Entonces, quienes no perciben ingresos o que no están especificados aumentaron en 319,000. La población que percibe menos de un salario mínimo alcanza el 26% de la población total ocupada. Son datos muy duros, complicados, y eso no se ha expresado por parte del gobierno de la 4T. Yo creo que el otro motor de la demanda agregada que puede impulsar el crecimiento, pues es el de las exportaciones, que es el más prometedor. Y el valor de las ventas al exterior, además del efecto del rebote de la pandemia, pues ha crecido de manera sólida en el año, pues gracias al impulso que proviene del dinamismo de la economía de Estados Unidos. Y si mantiene esa dinámica,
van a crecer anualmente en alrededor del 20%, y respecto al cierre de 2019 podría ser hasta 9% mayores. Pero aquí hay un problema, ¿no? El tema se llama inflación. Es probable que la falta de dinamismo de la economía mexicana se extienda hasta finales de este año, sin duda, con el riesgo de seguir limitando la creación de empleos, el bienestar de los hogares, y mientras tanto, pues aumentan las presiones inflacionarias. La encuesta del Banco de México entre especialistas arroja un pronóstico de inflación anual del 7.2% para el cierre de este año, y para el próximo de 4.1%. El de 2022 es su primer pronóstico por arriba del límite superior de ese rango de tolerancia del Banco de México, y es posible que el Banco de México se vea obligado a continuar subiendo su tasa de referencia, pues a fin de intentar contener el efecto de estas expectativas de inflación en el proceso de formación de precios. Yo creo que hay retos importantes, Eduardo, dado el cierre económico de los 2 últimos años. El principal reto a futuro es la recuperación de la actividad económica. Actualmente el nivel del PIB está poco más de 8% por debajo de su nivel tendencial. Entonces el crecimiento del PIB es imprescindible para el incremento sostenible de los ingresos de los hogares, del abatimiento de la pobreza, de la movilidad social, de realmente la generación de bienestar. Y la mejor forma de generar crecimiento y de facilitar el bienestar de las familias, pues es mediante mayor inversión, tanto pública como privada, porque solo así las empresas van a generar más empleos mejor remunerados. Si la economía se ajusta a los pronósticos, pues va a ser hasta 2023 cuando se recupere el nivel de 2019, si es que todo va bien. Entonces, lo deseable es que el PIB alcance el nivel al que apuntaba la tendencia que tenía en 2019, y es una tendencia que solo llegaba al 2%. Entonces, a fin de alcanzar dicho objetivo, el primer reto es, y aquí vuelvo a tu comentario, es que la inversión productiva crezca para llegar alrededor del 25% del Producto Interno Bruto. Y la clave, pues, es un gobierno facilitador y Estado de Derecho, y ahorita no estamos en el 25%, estamos en el 17%. Fíjate nada más lo que tenemos que hacer. No, si el reto es mayúsculo y de alguna manera, pues, Mari Carmen Alcántara tiene una respuesta contundente en tu comentario sobre cómo van las cosas. Mi querido Javier, te agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros como siempre, muy amable. Gracias, buenos días, Eduardo. Muchas gracias. ¿A ti te gusta la fiesta brava? No soy muy aficionado, no soy muy conocedor. Sí, no, se necesita. Se necesita ser conocedor, yo no lo soy. Sí, se necesita conocimiento. Yo en alguna ocasión tuve una época en donde iba yo con relativa frecuencia a ver, y por cierto, el espectáculo nocturno es maravilloso. Debe ser. A mí me gustó, muy, muy bellos los trajes de luces. Bueno, detrás de eso hay una cultura muy importante. Yo tampoco soy aficionado, pero respeto mucho a la afición y respeto mucho una actividad y que, bueno, yo no sé, puede uno no participar en ella, pero tiene uno que conocerla y por eso vamos a tratar el tema después de una pausa. Por lo pronto te mando un abrazo, mi estimado Javier. Fuerte abrazo. Gracias, Eduardo. Gracias. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Con razón. Sí. Yo soy originario de Zacatecas, pero... Eres de Zacatecas. Ahí tienes tu casa, así como no, No, bueno, tierra de producción de toro, ¿no? Sí, cómo no, hay muchas ganaderías y pues el origen del toro mexicano fue en San Mateo, ahí en Zacatecas, con los Yaguno, ¿no? El encaste Yaguno, que se llama. Y sí, pues todas las ganaderías mexicanas tienen. Hay muchas, perdón por mi terrible y grande ignorancia, pero hay muchas ganaderías. Mira, hay 276 exactamente. 276 ganaderías. Sí, señor, en todo el país, en 20 estados de la República. 276. Ahora, sí. ¿Todas ellas producen toro de lidia? No, Todas producen toros de lidia. Sí, ¿Todos producen toros de lidia? No, sí. Porque me explicaban que
que hay, o sea, tiene su chiste, pues en un lado le ponen los alimentos, en otro le ponen el agua, Sí. entonces el toro está en constante No, movimiento. es que la ganadería de toros de lidia tiene su complicación porque, y es muy interesante porque el toro tiene temperamento. El ganado de lidia viste desde el becerro recién nacido hasta el toro que se manda a la plaza. Entonces, el manejo de eso, pues es muy interesante porque no te le puedes poner así delante como a una vaca Holstein. Es como diría proporción guardada, como un gallo de pelea. O sea, Sí, ya sí, desde sí. chiquitos nacen con Sí, esa sí. predisposición, ¿no? Con Sí, ese temple. hay videos de que recién paridos se acerca el vaquero a ponerle un arete para identificarlo y ya le están vistiendo en las botas. Increíble, caray. A las horas de haber nacido. Es impresionante su Pero carácter. también yo tengo, ahorita platicamos, imágenes donde está un niño acariciando un toro. Sí, los toros, hay toros que se quedan huérfanos y a veces los ponen ahí en las casas y se van domesticando, pero este toro lo sacas a la plaza y lo retas y Y embiste. regresamos al aire, regresamos al aire. Muy bien. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, mercado ciego es aquel que funciona mediante intermediarios, quienes comunican los precios de oferentes y demandantes sin que estos tengan idea de quiénes son sus contrapartes. Es decir, las transacciones se realizan a través de intermediarios y mediante una plataforma en la cual se mantiene el anonimato de las partes. Bien, tenemos que tratar el tema, por supuesto, ahora que surgió la posibilidad de que en la capital se prohibieran, podrían prohibirse pues es un arte el de lidiar un toro, etcétera, etcétera. Y quisimos conocer más de cerca qué es cultural, pero sobre todo económicamente también tiene un largo legado y encontramos a Manuel Sescos, quien es el presidente de Tauromaquia Mexicana. Muchas gracias, presidente. Gracias, Manuel. Te lo agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Con mucho gusto, Eduardo. Un saludo a todos. Oye, ¿desde cuándo hay toros de lidia y hay el espectáculo de torear en el país? Pues la tauromaquia cumple de manera ininterrumpida en nuestro país más de 500 años. Los toros de ¿500 lidia, años? Sí, llegaron con los españoles a Veracruz y de ahí se instalaron en Tlaxcala y en el Valle de México, y de hecho pues, la ganadería de Atenco, que está en el Valle de México, en Toluca, cerca de Toluca, es la ganadería más antigua del mundo como tal, como una explotación. ¿De veras? Sí, así es, Atenco, sí, cómo no. Ah, Un pariente de Hernán Cortés la fundó ahí y pues ya desde entonces, ahí la primera reseña que hubo fue en 1526 con motivo de un aniversario de un monarca español, donde las cartas de relación Cortés le dice que se hizo una alanceo y unas corridas de toros en la plaza de San Diego, que estaba ahí cerca del Zócalo. Ahora, ¿cuántas ganaderías existen en el Mira, país? los datos del campo mexicano bravo son 276 ganaderías, están en 180,000 hectáreas en 20 estados del país y se crían de esta raza, que es una raza mexicana o pura, 200,000 cabezas en el país. 200,000 cabezas en el país. Eso es. ¿Cuánto vive un toro? Mira, un toro de lidia dura, bueno, los que se lidian en la plaza duran 4 años y medio, se lidian a los 4 años y medio, pero los sementales pueden durar hasta 15. De hecho, es el bovino que más tiempo dura, porque un toro de abasto se mata a los 18 meses, ya de 600 kilos para los bistecs y los cortes de carne. Un toro de lidia hay que esperar hasta los 4 años y medio para que se pueda lidiar en una plaza, ¿no? Entonces tiene una vida como bovino la más larga que hay en el ambiente de esta raza. Regularmente, si no ¿de qué depende que se lidie? Perdón, cambio la pregunta. ¿De qué Pues mira, un toro se escoge para mandar a una plaza de parte de un ganadero por su genética, por todo lo que son sus antecedentes. En México tenemos más de 150 años de registros genéticos, lo cual nos hace una raza muy única, porque pocas razas tienen tantos años de registros genéticos. Y pues eso es una base, y la otra se hace una prueba en
un tentadero que se llama, que es una placita para probarlos, y se ve cuáles son sus características, y esas dos cosas deciden al ganadero a qué plaza mandarla. ¿No? Hay toros que muestran claras muestras de que son muy buenos para la lidia, y esos son los que escoge el ganadero porque tiene más probabilidad de que envisten una plaza. Desde luego es temperamento, tienen un comportamiento pues que no se sabe hasta que no están en la plaza, y por eso lo hace muy interesante. Oye, Manuel, dice que no es un asunto de lana, pero si yo quisiera un día, me entra el capricho y quiero comprar un toro de lidia, ¿en cuánto me sale? Pues mira, ahora con la pandemia se bajaron mucho de precio, obviamente, porque pues no había festejos. Duramos 2 años de pandemia y totalmente de sequía taurina, pero hasta antes de la pandemia, dependiendo de la plaza, porque es obviamente pues, el público que asiste es lo que hay de ingreso en la plaza, pero puede andar en un rango, digamos, de los 45,000 a los 100,000 pesos de valor, más o menos. A 100,000 pesos de valor. Usted ya se esperaba, bueno, últimamente con el asunto de la conciencia de la naturaleza y la maduración de algunas organizaciones civiles de defensa de los animales, pues el asunto de las corridas de toro han estado de alguna manera ahí siempre. Es un tema que causa alguna comezón a algunas personas y algunas organizaciones, pero ¿en cuántos países del mundo hay lidia de toros? Hay en 8 países, somos 8 países, son los 3 europeos, que son Portugal, España y Francia, y en América somos, pues lo más importante es México, y luego está Colombia, está Perú, está Ecuador y está Venezuela, ¿no? Entonces, somos 8 países. Manuel, ¿tiene sentido pensar en prohibir las corridas? No, por supuesto que no. Yo creo que, bueno, primero, pues el principio básico de la Constitución nuestra, pues la libertad, ¿no? Yo creo que cualquier gente se puede dedicar a lo que le parezca. Mi gusto personal o mi interpretación de cómo un animal termina su vida para beneficio del hombre, pues ese es un tema que está a discusión, pero pues cada quien puede hacer lo que le parezca, ¿no? Y si alguien quiere usar su caballo para sembrar o para montar a caballo o para simplemente verlo, pues cada quien tiene que tener la libertad de hacerlo como cada. Entonces, acá en el aspecto taurino, es muy respetable que los movimientos animalistas, que están obviamente influenciados por el movimiento internacional, de influencia muy sajona sobre todo, pues la verdad es que tiene que respetar una tradición, una cosa que es de los mexicanos, es una cosa única, solamente 8 países lo tenemos, pero el país más grande en población taurino es México, y México es el país que tiene un potencial de crecimiento mayor, porque la clase media mexicana pues equivale a la población española, por ejemplo, y es pues, 3 veces la población de Perú o de Colombia, ¿no? Entonces, en México tiene un gran arraigo, no hay celebración cívica, religiosa o de algún aniversario importante o celebración, como el Día de la Virgen de Guadalupe el próximo 12, que no se celebre con una corrida de toros, ¿verdad? Entonces, pues, está en nuestro DNA, digamos, mexicano, como tenemos el idioma, como tenemos la tradición guadalupana, como tenemos la comida mestiza, etcétera. Entonces, pues yo creo que debemos de defendernos contra las invasiones de gustos extranjeros, a preservar los que son realmente nuestros, como la charrería, como la arañística, como tantas cosas que tenemos en México interesantes que nos hacen únicos. ¿Hay algún, digamos, un estimado de cuántos aficionados a la fiesta brava existen en el país? Sí, cómo no, dependiendo del año, porque pues obviamente con la pandemia cambiaron las cifras, pero la última cifra que tenemos de 2018, asistieron a los toros 4,250,000 aficionados. O sea, debemos suponer que los aficionados son más de los que fueron a la plaza. Obviamente, pues hay muchos aficionados que no van a venir. Bueno, sí, hay, ¿verdad? Que toman un vuelo de Tijuana y se vienen a ver una corrida de toros. Y de todo el país y del extranjero, Eduardo, viene gente de los Estados Unidos, viene gente de Europa, viene gente de Sudamérica, por supuesto. Eso es increíble en la Plaza México, que es un atractivo, un símbolo de la Ciudad de México, un monumento histórico, por cierto. Pues la gente viene desde todos lados y disfruta de la Ciudad de México como un atractivo turístico y de ir a los toros, que pues, como tú mismo expresaste, la sensación de estar en la Plaza México pues, es única. ¿No? Ninguna otra sí, ciertamente. Tiene esa atractividad, ¿verdad? Y si habláramos del ecosistema económico de la tauromaquia, no sé, digamos, ¿cuánto valdría ese mercado? No sé si estoy preguntando tonterías, pero bueno. No, si lo tenemos estudiado. Mira, hicimos un estudio como sistema producto que somos de SEDAGRO, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Con ellos la raza bovina de Lidia es una raza pura, que es reconocida como valor económico por la Secretaría del Gobierno. Y mira, la actividad taurina en el 2018, con cifras al 2018, anotó 7,000 millones de pesos de valor, flujo, ¿no? Son, pues, 20,000 empleos directos y 80,000 indirectos. Pagamos 800 millones de impuestos directos e indirectos por la actividad, y se dan toros en 300 ciudades de la República, en el altiplano, y te vas a sorprender, en la península de Yucatán se dan toros en 386 localidades. O sea que tiene 386. Y hay un libro muy interesante que te voy a obsequiar, que se llama La Fiesta No Manifiesta, que es toda la actividad taurina en la península de Yucatán, que es una cosa ecléctica entre la cultura maya y española y mexicana. Sí, es raro. Muy interesante. Te voy a mandar para que lo leas. Es una cosa Sí. muy atractiva. Sí. Ahora, bueno, se me atraviesa una pregunta, una duda, más una curiosidad. Cuando el toro, si no se lidia por alguna razón, se atravesó la pandemia, pues ya no, y lástima, porque se les pasa también, ¿no? Pasa el tiempo de la lidia, ¿no? Se les pasa el tiempo de una corrida. Sí, el límite son 5 años, así es. El límite. Entonces, ¿qué se hace con ese animal? ¿Se sacrifica? No, pues es una carne orgánica muy buena para el consumo humano, porque los toros de lidia y sus madres y todos los becerros y todo eso, pues, están en un ambiente de pastoreo abierto, que pues lo hace único porque no tienen influencia de tantos pues químicos que ahora se le pone para lograr la carne en menos tiempo. Esto aquí el tiempo no nos corre porque hay que lidiarlo de 4 años y medio. Entonces el toro se desarrolla naturalmente y es una carne orgánica muy interesante. De hecho, en España y en Francia hay pues ya restaurantes especializados en carnes de toros de lidia y son muy atractivos para los chefs y todo. Y en México estamos empezando un proyecto de eso. Porque ese es un bicho de, ¿qué? 500 kilos. Sí, de 480 a 550 kilos. Y la carne es muy sabrosa porque pues es una carne que está creada con grano y con pasto, lo cual pues lo hace que sea pues de una calidad en su músculo, que son bastante sabrosos, ¿no? Y mucha gente le gusta. Oye, Manuel, ¿qué es lo que van a hacer? Es que me ganan las dudas personales, las inquietudes personales, en lugar de las profesionales. Dime, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ante este contexto? ¿Van a emitir algo? ¿Van a defenderse? ¿Van a pues ayer expresar la cultura? Sí, mira, Tauromaquia Mexicana es un movimiento nacional, es una sociedad civil sin fines de lucro. Estamos en 22 estados, hay capítulos en cada lugar. Y pues lo que estamos haciendo es, pues hicimos un comunicado ayer expresando nuestros puntos de vista, que te enviaremos para que los veas. Sí, muchas gracias. Donde decimos, pues, nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a ser incluidos en las decisiones de autoridad gubernamental, en la decisión esta que hubo de los diputados de la Comisión de Bienestar Animal de la Ciudad de México, pues no fuimos ni siquiera oídos, ni siquiera escuchados, ni siquiera dieron ninguna argumentación, y sí hoy escucharon a la otra parte, a los movimientos animalistas, que son muy respetables, pero que creo que en México la democracia exige que todos seamos oídos. Me parece que la inclusión y la libertad pues son derechos inalienables de los mexicanos. Nuestro lema ahora con esta campaña de explicación al público de por qué debe permanecer la tauromaquia, tenemos la frase de prohibido prohibir. Es una cosa que verdaderamente nos preocupa, que la autoridad que regula las leyes tenga este gran desconocimiento de lo que es esto, de lo que aporta a la economía, a la ecología, a la cultura, al arte. Tú sabes que los toros generan las 7 artes: escultura, pintura, música, cineastas, literatura, etcétera, y hace que los toreros inspiren a muchos artistas a hacer arte también. Entonces creo que es obligación de la autoridad conocer todos estos valores que tiene, para que las decisiones que se tomen pues sean inteligentes y sean consideradas con todo lo que vale, ¿no? No sabes cuánto te agradecemos, Erich, que tengan la gentileza de explicarnos estos puntos. Nosotros no podemos tomar partido, simple y sencillamente creo que tenemos que acercar estos datos que nos has dado y esta cultura y esta tradición y esos hábitos de quienes participan de la Fiesta Brava como una fiesta fundamental en sus vidas. Yo te ofrezco una disculpa por preguntas tontas que ya he hecho, pero la verdad es que es muy interesante
la cultura y la tauromaquia mexicana, con una larga tradición, ya nos dice más de 500 años, tenía que expresarse de alguna manera. No queremos incurrir en el mismo error que tienen los legisladores de tomar una posición sin haber escuchado a las partes de manera satisfactoria, ¿no? Eso te significa mucho, mi querido Eduardo. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu público, y te haré llegar este libro sobre Yucatán. Muchas gracias, te lo aprecio mucho y te mando un abrazo. Y bueno, este es un espacio abierto para ustedes, por supuesto. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo, Eduardo, y buenos días. Muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con saludos. Gracias. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Me interesaré mucho, sí. Muchas gracias. Con mucho gusto te lo mando, ¿eh? Un abrazo, Eduardo. Hasta luego. Gracias, muy amable. Gracias. Qué interesante la charla. Lástima, mis preguntas tan pendejas, pero... No, muy bien. Aquí, por ejemplo, Manuel Licea preguntaba si había una sola raza de toros de Lidia. Bueno, todavía Manuel, hay una sola raza de toros de Lidia en México. Sí, es única. Mira, es una cosa que viene, Box Taurus, que viene de Europa del Este, pero se refugió en la península española y francesa, en el sur de Francia, porque pues, había menos población en aquel tiempo del medievo español. Y de ahí pues nos vino a nosotros con la conquista, vinieron los toros de Lidia hacia México y Colombia, y aquí se desarrollaron, y pues desde entonces se han creado toros de Lidia aquí. Entonces sí es única, es una raza pura, muy interesante, y es una cosa que si se acaban los toros, la única razón de existir de los toros de Lidia, por sus ventajas morfológicas y para lo que sirve, si no es para crear espectáculo, desaparecería la raza, lo cual sería una pérdida increíble para la humanidad, porque es una raza única y ya está muy adecuada a nuestras circunstancias, que está muy cuidada por los ganaderos. Los ganaderos son ecologistas reales, son operadores de ecología, porque mantienen un pedazo de tierra y una raza especial. Se defiende sola, porque como dicen, los depredadores no llegan ahí, ni humanos ni otros. Bueno. Entonces preservan las especies endémicas del lugar, ¿no? Es muy interesante. A ver si con motivo del fin ya nos echamos una plática más extensa, o como para que conocer esa serie de detalles que a mí se me hace, independientemente de le guste a uno o no le guste la pista brava, es importante conocer en su conjunto. Sí, fíjate que nos sorprendemos cuando llevamos amigos o periodistas, una gente que escribe a los ranchos, se sorprenden de lo que es una maravillosa. Te busco, Manuel, te busco con mucho gusto. Ahorita regresamos al aire, te busco para eso. Muchas gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, se me fue la entrevista y así se preguntas muy tontas, pero qué interesante, ¿no? Yo no conocía la mayor parte de las cosas que me dijo, la inmensa mayoría, pues yo no las conocía. Ya nos vamos. Que hacer una comparación también, ¿no? Con el espectáculo, bueno, la tauromaquia allá en España. A ver aquí en México y allá, sí, cómo está el asunto. Pero bueno. Ya nos comimos una tradición que viene de allá, ¿no? Sí, exacto. Que es más fuerte aquí. Ya después platicaremos con Manuel, sobre todo que está muy abierto al diálogo y a recibir preguntas de un villamelón, como diría la clásica cultura de los aficionados a los toros. Ya nos vamos, despídete. Así es. Oye, rápidamente, Rosy Vilchis nos dice gracias por comentar, el comentario que había escrito aquí, y dice que nos ve a diario y que nuestra información le sirve muchísimo porque trabaja en el sector financiero. Muchas gracias. Bueno. A Rosy Vilchis, a Pedro Laverde en Querétaro, a Isabel González Pérez en Guadalajara, Manuel Licea, por supuesto, y Alberto Elías, muchísimas gracias. Nos despedimos a nombre de todo este gran equipo que hace posible En torno al dinero. Le damos las gracias y lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana aquí en torno al dinero. Muchas gracias. Pásenla bonito. Gracias, hasta luego, hasta mañana. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes.